Doctor, ya comenzó la grabación, ya puede iniciar. Hola, buenos días a todos. Hoy es miércoles 1 de febrero. Agradezco de nuevo la invitación por parte del Departamento de la Ginecobstetricia de la Universidad de Antioquia a este Ateneo. Este es un tema muy específico que traigo y posiblemente pues en una audiencia que seguramente hay estudiantes, hay residentes y profesores, puede sonar demasiado específico, pero creo que voy a tratar de que lo entiendan. Además que me ponía a reflexionar porque daba este tema. Primero porque lo tenía preparado. Entonces lo había preparado para una conferencia el año pasado de embriólogos en septiembre, donde a manera de discusión o de debate se planteaba qué debíamos hacer en medicina reproductiva, transferir 1 versus 2 embriones. Yo era, digamos, la contraparte de transferencia de un embrión y hablaba más de 2 embriones. Pero esta reflexión es importante porque me ponía a pensar en estos, ayer precisamente repasando la conferencia, y hace 27 años que nació INSER y hace 27 años recibimos residentes de ginecobstetricia, inicialmente del CES, pero hace 20 años nos visitan de la Universidad de Antioquia y hace 12 años de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, este es un tema que posiblemente siendo muy específico no es desconocido por las nuevas generaciones de ginecólogos y es un tema bien debatido porque seguramente en el auditorio hay perinatólogos y obstetras que denigran y hablan muy mal de los que trabajamos reproducción cuando les mandamos los embarazos gemelares. Entonces voy a tratar de contextualizarlos, qué debemos hacer y qué debería quedar después de esta discusión de si en medicina reproductiva debemos transferir 1 o 2 embriones. Primero, hablar de qué representa la medicina reproductiva a nivel mundial. Aquí traigo 2 estadísticas, una de la SART, que es la Sociedad de Tecnologías de Reproducción Asistida de los Estados Unidos, que congrega más de 250 centros de medicina reproductiva, y los de la Registro Latinoamericano de Medicina Reproductiva, que va de México a Argentina, y en estos momentos tiene 102 centros de medicina reproductiva desde el 95. Y estas son las cifras como más actualizadas, no están las del 21 ni las del 22, las del 19 es como para ponerlos en contexto qué está representando la medicina reproductiva en Norteamérica y a nivel mundial. La SAR define que para el año 2019 se reportaron casi 300.000 ciclos de in vitro. Casi 300.000 ciclos de in vitro, aquí está definido por números de ciclos en fresco, ciclos descongelados, ciclos de banqueo, pero el número grueso que quiero que se queden con él es que para el 2019 en Estados Unidos se hicieron 300.000 ciclos de in vitro. Y si vamos a desglosar un poquito esos ciclos de in vitro, lo podemos ver aquí, qué significó a nivel de partos y de partos únicos y partos gemelares. Por edades, en 46.000 ciclos, o número de ciclos captados, lograron un 51% de nacimientos únicos, y a nivel de gemelares un nacimiento del 7.1. Esto indica que el embarazo gemelar está entre un 5 y 10% de los nacimientos en las pacientes que se someten a medicina reproductiva. Esta es la primera reflexión. Si nos vamos a la década de los 90, por ponernos un poco en contexto en historia, en el 1978 nace el primer bebé in vitro, hace 44 años, y lógicamente desde el inicio el in vitro repercute obligatoriamente en la multigestación, en la gestación de alto orden y lógicamente en el embarazo gemelar. Entonces, desde la década de los 80 a los 90 se empezó a hacer una reflexión de qué número de embriones deberíamos transferir y si la eficiencia y la eficacia, la eficacia y la seguridad de la técnica no la estábamos sacrificando por simplemente dar un resultado de un nacimiento, transfiriendo demasiados embriones. Entonces es así como para la primera década del siglo XXI, el 3 hasta el 4% de los nacidos vivos en Europa son producto de medicina reproductiva, y se llegó a una tasa hasta del 24% de multigestación, principalmente de embarazo gemelar. Pero si vemos para el 2019, la medicina reproductiva en Estados Unidos nos define que ya la gestación gemelar ha bajado a un número, normalmente sí ha aumentado 5 o 6 veces con respecto a la población general,
recordando, la población general tiene tiene un porcentaje de 1.2 de nacimientos de gemelos, y la medicina reproductiva pues, nos da de 7 a 5%, dependiendo de las edades, la probabilidad de un embarazo gemelar. O sea, está claro que hay más nacimientos múltiples en medicina reproductiva. Pero lo primero es que ha disminuido con respecto a lo que era en los 90 y en la primera década del siglo XXI. Esto con respecto a por qué ha disminuido, porque se ha concientizado a los centros de medicina reproductiva que hay ciertas poblaciones muy específicas, donde la transferencia de un solo embrión, lo que se llama en inglés Elective Single Embryo Transfer, un SET, transferir un solo embrión, ha disminuido ese nacimiento de gestaciones múltiples. Y esta tabla es muy importante. También nos traen por edades, dentro de cada edad, cuántos ciclos de in vitro se han hecho. En menores de 35 años, casi 45.000 ciclos de in vitro, 35, 37, 26.000, y en pacientes mayores de 42 años. No es del tema de esta conferencia, pero casi 8.000 ciclos de in vitro con óvulo propio. Aquí estamos hablando de óvulo propio, en pacientes mayores de 42 años. Entonces, en medicina reproductiva, la edad y la reproducción van en contravía, todos lo sabemos, a nivel femenino. Después de los 35, sobre todo 38 años, hay un descenso en la capacidad reproductiva femenina por disminución en cantidad y en calidad, pero eso no es una contraindicación para que a la paciente mayor de 40 años se le pueda intentar un in vitro con óvulo propio, lógicamente advirtiéndole de las bajas opciones de gestación, muchas tasas de cancelación en la paciente mayor y menos tasas de captación y de gestación, lógicamente. Y lógicamente se ve en esta progresión por edades, grupos de edades de 35, 35, 37, que en la medida que se va aumentando la edad, se va aumentando el número de embriones a transferir, siendo hasta por encima de 2 embriones en pacientes mayores de 42 años, cuando estamos trabajando o estamos haciendo in vitro con óvulo propio. Por ende, en las pacientes por encima de 40 años, la transferencia de un solo embrión en la paciente menor de 35 años puede llegar al 80%. O sea, el 80% de la población que se hace una transferencia de embriones en Estados Unidos con óvulo propio, se le hace un single embryo transfer. Se le transfiere un embrión cuando tiene menos de 35 años. El 77% cuando tiene 35 o 37, y el 60% hasta los 40 años. A partir de los 40 años, ese número aumenta y ya no se hace tanta transferencia de un solo embrión. Estas cifras quiero que las recuerden para una reflexión final que vamos a hacer con una referencia de Elia Dachit y Norbert Gleicher, de una reflexión muy, muy interesante que se publicó en el 2022 con respecto a la generalización de la transferencia de un solo embrión en la paciente y en la pareja infértil. Esto con respecto a lo que es los números en Estados Unidos. En Latinoamérica hay un esfuerzo muy grande me gusta siempre decirlo, nosotros como centro, como INSER como tal, desde 1995 pertenece a esta Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva, Red Lara. Si ustedes se meten a la web redlara.org, pueden consultar qué está pasando con la medicina reproductiva en Latinoamérica, qué centros están inscritos en esa red, cuántos ciclos se hacen por país, qué nacimientos de tasas vivos tenemos por país y en general. Y ya esta organización que nació en 1995, ya es la que nos da, o es la voz que se escucha a nivel mundial en el concierto, como Latinoamérica es la que aglutina todos los centros de fertilidad. No están todos, son 102 centros al 2019, reportando casi 42.000 ciclos de in vitro, contando ciclos en fresco, ciclos descongelados, ciclos de donación, ciclos de preservación de la fertilidad. Este artículo o este registro del 2019 nos dice lo siguiente: ¿qué está pasando en Latinoamérica con respecto a la transferencia de embriones? Aquí solo estamos hablando de ciclo en fresco. Son 17.000 ciclos de in vitro con transferencia en fresco, y de esos 17.000 ciclos de in vitro, el 53% se les sigue transfiriendo 2 embriones, al 36% se le sigue haciendo transferencia de un embrión, y lógicamente la consecuencia al transferir un embrión es que la tasa de gemelar solo se baja al 2.1%. Esto recordando que yo coloco un blastocisto, coloco un embrión, y ese embrión se puede dividir en 2 embriones idénticos y producir un embarazo gemelar. Entonces, aún poniendo un embrión, podemos tener gemelos, pero lógicamente del 2.1%. Cuando ya ponemos 2 embriones, la tasa de gemelar o de gemelaridad llega hasta un 21%.
Y lo interesante de esto es que se siguen haciendo transferencias de 3 embriones, pero si yo históricamente comparo lo que me están diciendo del 2019 contra lo que se hacía a finales del siglo XX o inicios del siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, esto ya ha bajado a unos porcentajes muy manejables, no ideales, pero muy manejables todavía con respecto a que se ha concientizado a los centros de medicina reproductiva y a quienes trabajamos en esta área de la alta implicación materna y neonatal con respecto a la multigestación y al embarazo múltiple. Si resumimos esto, traigo como centro de esta presentación estas guías que se publican en el 2021 en Fertility and Sterility, y es un compendio de 2 sociedades. La SART es la Sociedad de Tecnologías de Reproducción Asistida Americana, que es como el equivalente a la red latinoamericana. Congrega la mayoría de centros americanos que le envían resultados anuales con unos parámetros establecidos por la SART de cuántos ciclos hacen, cuántos captan, qué embriones transfieren, cuántos congelan, y la SART audita que esos resultados sean reales. La red latinoamericana hace lo mismo con los centros. No es que yo le base información y ellos simplemente no, ellos cada 2 años la auditan y vienen y nos visitan cada 5 años y cada año auditan la información que se les da. Eso hace la SART. Entonces, y la ACRM es la Asociación de Medicina Reproductiva, que es la que, digamos, la que edita la revista más importante en América, que es el Fertility and Sterility a nivel científico, es la ACRM. Entonces, la ACRM, basado en esos datos, saca unas guías que nos dice qué deberíamos hacer nosotros. Sí, es un comité de opinión, son unas guías de opinión basado en una estadística, no en unos estudios epidemiológicos o basado en una evidencia obligatoria, pero se le debe hacer caso en el sentido de que está basado mínimo en 300.000 ciclos de in vitro en lo que se le basea información a esta sociedad de medicina reproductiva. Ellos, empezando a hablar un poco de estas guías, nos dicen lo siguiente. Primero, nos dividen las pacientes en grupos etarios. Nosotros no podemos poner a la paciente infértil en el mismo común denominador, ni para hacerle el tratamiento, ni para hacerle la inducción, ni para hacerle la transferencia. Y tampoco podemos dividirla simplemente en menor de 35, mayor de 35, o en menor de 40 y mayor de 40. Llama la atención positivamente que debemos ser mucho más individualizar mucho más la paciente con respecto a la edad. Entonces, meten en un paquete inicial las pacientes menores de 35, en un subgrupo 35-37, 38-40 y mayores de 40 años o 41 años y más años. Y lo importante es de pronto dos bloques grandes. El primer bloque grande es embriones en estado de clivaje. ¿Qué significa eso? Yo a una paciente la puedo transferir un tercer día, que es un embrión en estado de clivaje, entre 6, 8 y 10 células, o la puedo transferir en estado de blastocisto, que es un embrión de quinto día. Si yo la estoy transfiriendo en tercer día y esa paciente es menos de 35 años, en cualquier caso, sea el embrión euploide, tenga la paciente factores favorables, o embriones no euploides o de pronóstico favorable, yo voy a ponerle un embrión, excepto que no tenga pronóstico favorable, que le pongo 2 embriones. ¿Qué hablamos de euploidía? Hoy en día, en medicina reproductiva, ¿sí me están escuchando? Joana, Sí, perdón. doctor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Euploidía es que hoy en día se está interviniendo mucho a los embriones haciendo biopsia o diagnóstico genético preimplantatorio, en ocasiones abusando del diagnóstico. Podríamos decir que una paciente de 35 años o menos no tiene una indicación clara de hacer una biopsia de trofectoder, una biopsia de embriones para definir si está euploide o no, pero en Estados Unidos, digamos, se ha abusado mucho de esta técnica y por eso ellos dicen, si el embrión es euploide, si se hizo un diagnóstico genético preimplantatorio, es un embrión euploide, solo póngale un embrión a la paciente. Si es blastocisto, póngale un embrión. Entonces, la mayoría la guía nos define que en la paciente menor de 35 años, en la mayoría de casos debemos poner un embrión, excepto que no tenga pronóstico favorable. ¿Qué es un pronóstico no favorable? Que esa paciente, favorable es que haya tenido un hijo nacido vivo, favorable es que cuando yo le hago un in vitro, esa paciente, además de tener unos embriones para transferir, tiene unos embriones para congelar, o sea que tiene unos chances adicionales de ese ciclo de in vitro, y eso con respecto a la paciente de 35 años o menos. Con la paciente de 35 a 37 nos definen básicamente lo mismo,
solo que cuando tengo embriones que no están estudiados o esa paciente no tiene un pronóstico favorable, puedo llegar hasta una transferencia de un tercer embrión. Esto en casos muy específicos. La mayoría de pacientes en este grupo etario de 35 a 37, la guía nos habla de transferir uno o dos embriones. Y lo interesante, y muy interesante, así nos tengamos que concientizar que la transferencia debe ser de un embrión en pacientes de buen pronóstico, máximo de 2 embriones, dependiendo de si hay un pronóstico favorable o no. En la paciente de 38-40 y 41-42, hay unos números que asustan, pero que nos definen que en esas pacientes, y eso lo digo a manera de ilustración para quienes no trabajan la medicina reproductiva, que cuando una paciente les cuenta que le pusieron 3 embriones o 4 embriones, no es que se esté haciendo un mercenario de la medicina reproductiva. A una paciente de 42 años con óvulo propio se le pueden poner hasta 4 o 5 embriones. Lo digo a título personal. Nosotros en INSER por política hace más de 5 años no transferimos más de 3 embriones y la transferencia de 3 embriones es ocasional. Y lo hacemos, pues, digamos que por responsabilidad, pero si nos vamos a las guías, tanto las americanas, las europeas son más conservadoras, las guías americanas nos dicen que si yo tengo una paciente de 42 años, le hice un in vitro con óvulo propio, no óvulo donado, le saco 7 óvulos, tengo 3, 4 embriones, yo le podría transferir a esa paciente en estado de clivaje, tercer día de cultivo, le podría transferir 3 y hasta 4 embriones, excepto, y cuando es blastocisto, hasta 3 embriones. Entonces, el número mágico de 1 o 2 embriones no se debe quedar ahí. No hay verdades absolutas. Todavía la transferencia de un tercer o un cuarto embrión puede tener espacio dependiendo del grupo de pacientes que yo estoy tratando. Y haciendo un poquito de resumen y trayendo esto a un diálogo más claro, entonces, pacientes con pronóstico favorable, transferencia de un embrión euploide, o sea, embrión que haya sido estudiado genéticamente, independiente de la edad de la paciente, tenga 35, tenga 37 y hasta 40 años, si ese embrión fue estudiado genéticamente y el resultado es un embrión euploide, debo transferir un embrión. Una cosa muy importante, traigo como anécdota que esto de las guías, esta es la guía americana, yo siempre yo soy de escuela europea, me formé en España y la escuela europea es mucho más conservadora que la escuela americana. La escuela americana es más sobreactuada, intervencionista, es mucho más inmediatista en los resultados. Entonces, este tipo de guías, por ejemplo, en países como Suiza, como Suecia, como Alemania, nuestra guía, la guía que tienen esos países, ha llegado a un punto que si no se cumplen esas guías, y esos países son más dados a la transferencia de un solo embrión, el médico puede inclusive hasta ver en riesgo el ejercicio de su profesión y se le puede suspender la licencia por el impacto que puede tener la multigestación cuando se transfieren 3 o 4 embriones. Pero eso fue como un paréntesis. Continuando con estas guías que estamos resumiendo de la ACRM y la SAR del 2021, a las pacientes menores de 35 años transferir un solo embrión en cualquier estadio de división. Si tiene 35 años o menos y estoy transfiriendo en blastocisto o tercer día, debo ponerle un embrión. Y en pacientes de 35 a 37 años, considerar la opción. No define que debamos hacerlo, podemos poner un segundo embrión, pero considerar la opción de transferir un embrión. En pacientes con embriones con pronóstico favorable ya en grupos de 38 a 41, 42 años, no más de 3 embriones, llegar hasta máximo un tercer embrión en día 3 o 2 embriones en día 5. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia pues está clara, día 3, día 5, pero cuando yo dejo los embriones hasta un día 5, estoy teniendo mayor capacidad de selección embrionaria, porque esos 2 días más de cultivo permiten que el embrión que realmente tiene mayor capacidad de división me lo demuestre llegando a blastocisto. Eso es verdad ahora, porque la medicina reproductiva ha tenido unos avances impresionantes en los últimos 20 años, sobre todo en los medios de cultivo, en los medicamentos con los cuales se hace la inducción que mejora la calidad ovocitaria, pero sobre todo en los medios de cultivo, en las formas de cultivo con cámaras o con incubadoras trigas, con 3 gases. Entonces ha mejorado mucho el medio de cultivo y ya ese afán de poner un embrión a un tercer día no obliga porque los medios de cultivo y las condiciones de cultivo in vitro son demasiado óptimas como para que ese embrión en 2 días de cultivo adicional tenga la capacidad de desarrollarse a blastocisto. Y en pacientes de 41 a 42 años vuelvo a llamar la atención. Digamos que temerosamente nosotros no estamos en estos momentos en la capacidad clínicamente aplicando esta guía
de transferir 4 embriones, pero sí ponemos 3 embriones en pacientes de 42, 43 años, pero no un cuarto o un quinto embrión como ellos lo pueden definir. Otros escenarios. Es importante que cuando la paciente no es de pronóstico favorable o tiene riesgos adicionales, advirtiendo, perdón, siempre de los riesgos adicionales, podríamos transferir ese segundo o tercer embrión. Y cuando la paciente tiene múltiples ciclos fallidos, es muy importante que cuando una paciente se hace un in vitro, yo la analogía que le hago a mi paciente es, cuando una paciente busca gestación espontánea, pues busca gestación espontánea no un mes, la busca 6 meses, la busca 12 meses, la busca 18 ciclos. En in vitro y en reproducción asistida, lógicamente por costos, por el impacto emocional que tiene, emocional, el impacto de todas estas terapias, la sensación de frustración, de incapacidad, la incertidumbre que genera, lógicamente queremos que los resultados sean casi que automáticos, pero en estas pacientes muchas veces hay que hacer 2, 3, 4 ciclos para obtener una tasa acumulada que sea representativa y le dé una opción realmente de tener un niño nacido, un bebé a término. Entonces, cuando la paciente lleva varios ciclos, uno puede aumentar ese número de embriones de transferencia. Otros escenarios importantes, cuando la paciente, esto sí es casi una verdad de perogrullo, que es cuando la paciente tiene comorbilidades, pues solo hay que transferir un embrión. Siempre dejar constancia de ese riesgo de la gestación múltiple. Una cosa importante es que cada vez nos concientizamos más. Nosotros como Centro de Medicina Reproductiva no hacemos obstetricia. Yo les contaba ahora que pues hace 27 años está INSER. Yo los primeros 5 o 7 años hice obstetricia. La dejamos prácticamente todos. En ninguno de los médicos que trabajamos en INSER hace obstetricia. Entonces es un poquito irresponsable si nosotros, con tal de dar resultados, simplemente generamos embarazos múltiples por dar resultados. Porque esos embarazos múltiples, ¿quién los va a sufrir? Los va a sufrir los perinatólogos, donde nosotros enviamos Clínica del Prado, Medicina Fetal, los diferentes grupos que hay en la ciudad, que hay buenos grupos. Entonces ellos son los que van a cargar con el peso realmente de llevar a término una gestación gemelar. Todos los centros pues, de referencia a nivel ciudad con respecto a lo que es servicio de perinatología. Entonces siempre nos hemos ido concientizando a través del tiempo de esos riesgos y la tendencia a transferir 1 o 2 embriones. Pacientes mayor de 43 años con óvulo propio, individualizar. Ya les dije que la SAR y la CRM nos dicen en sus guías del 2021 que hasta 3, 4 y 5 embriones podríamos tener con óvulo propio en esas pacientes de 43, 44, 45 años. Muy importante, hay unos escenarios específicos donde solo debemos transferir un embrión. Primero, donación de óvulos. Yo estoy transfiriendo un óvulo de una mujer, un óvulo donado, o un embrión producto de óvulo donado, una mujer de 45, de 47, de 48 años, porque asistimos reproductivamente hasta los 50 años y de los 50 a los 55 se individualiza, ¿sí? Traigo a colación eso porque a hospitales tan importantes como el San Vicente pueden llegar maternas con edad extrema reproductiva, 48, 52, y les digo, es bien complejo asistir reproductivamente a esos pacientes, pero, y ustedes como perinatólogos pueden decir, pues, ¿qué hace un médico transfiriendo embriones en una paciente de 48 años? Pero hoy en día la vida media en la mujer está hasta los 78 años y el inicio de vida reproductiva se está aplazando después de los 38, 40 años. Entonces, 48 años se puede ver como un exabrupto, pero hoy en día a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, se asiste reproductivamente hasta los 55 años. Anecdóticamente, y ya de una manera temeraria, y salen las noticias que se hizo un ciclo de donación de óvulos en una mujer de 60 años, 65 años en la India o en Checoslovaquia. Eso ya pues es un exabrupto, pero viéndose muy complejo por parte del ginecólogo y por parte de un perinatólogo, que se le haga un tratamiento de reproducción asistida a mujeres de 48, 49 y 50 años, se les hace. Entonces, en esas pacientes no se puede transferir 2 embriones. Esa paciente tiene que ser la transferencia de un solo embrión. En útero subrogado, la subrogación uterina que ahora está tan en boca de la gente por todas las implicaciones éticas que tiene la subrogación uterina, yo a una portadora gestante, a una mujer que va a llevar un embrión de otra mujer durante 9 meses, no debo meterla, no puedo ponerla en riesgo de un embarazo gemelar con los riesgos maternos que puede tener transferir 2 embriones. Entonces, en esos casos se transfiere un solo embrión, comorbilidades, donación de óvulos y en el útero subrogado.
Aquí hay un debate, no es fácil encontrar estos artículos. Este artículo es de 2007, hace 15 años, pero realmente cuando ellos hacen este estudio de evaluar las implicaciones económicas, logran extraer de la búsqueda solo 4 artículos. Es muy poca la gente que ha hecho un estudio de costo-beneficio desde lo económico de transferencia de 1 versus 2 embriones. Entonces, este artículo tiene algo muy interesante como conclusión. Ese fue publicado en el Human Reproduction en el 2007 y es lo siguiente. Y aquí empieza una reflexión que es la parte final de esta conferencia. El dual embryo transfer, o sea, la transferencia de 2 embriones, definitivamente es más costoso por el riesgo de embarazo gemelar y lo que implica la atención de un gemelar, los riesgos maternos y neonatales. Pero definitivamente es más efectivo, definitivamente. La paciente que se le transfieren 2 embriones o la población a la cual se le transfieren 2 embriones va a tener unas tasas de éxito mucho más altas que a la población que se le transfiere un embrión. El single embryo transfer, la transferencia de un solo embrión, solo supera en efectividad de la transferencia de 2 embriones cuando se suma la transferencia de descongelados. Entonces aquí viene la primera, la primera reflexión en cuanto al costo. Si yo a una paciente le hago un ciclo in vitro, tengo finalmente 4 embriones y le puedo, a nivel costo, esos embriones, dividirlo en 4 transferencias, pues yo a esa paciente podría decirle, vamos a hacer 4 transferencias únicas y le van a valer lo mismo que transferir 2 embriones, pero cada transferencia de descongelados tiene unos costos altísimos porque los medios de cultivo para preservar los embriones son costosísimos. Entonces, no podría, a nivel costos, no se le puede dar ese beneficio a la paciente de que transfiero, hago un ciclo, tengo 3, 4 embriones y con ese costo asumido por un ciclo, usted va a tener opción de transferirse 3 veces o 4 veces o 2 veces mínimo. Porque aquí lo que están diciendo es, en costos sería igual hacer 2 transferencias de 2 embriones en diferentes ciclos si yo le puedo dar el mismo costo a la paciente, pero eso no se puede hacer en ningún escenario. Siempre la paciente va a tener un costo adicional. Y muy importante es, esta reflexión la hacía en una editorial del Human Reproduction en el 2014, la hacía un autor y es la siguiente. No podemos negar que a la pareja infértil, cuando tiene una edad de 40, 41 años, lleva 7 años, 8 años de infertilidad, lo que quiera sea un resultado rápido y un resultado efectivo. Y que esa paciente mire como muy efectivo que después de 7, 8 años de infertilidad, después de 4 o 5 abortos, en un solo tratamiento pueda tener un embarazo gemelar. Eso lo ve ella como éxito terapéutico y yo lo digo y me siento con una doble moral. En ocasiones nosotros como lo vemos como un éxito terapéutico en cierto tipo de pacientes, por lo que representa para esa paciente. Y este autor dice, lo que no se ha hecho es un estudio de qué sería más costoso, o atender un gemelar, que hoy en día, así como ha progresado el in vitro en la obtención de mejores embriones y en el aumento de tasas de gestación, han mejorado la perinatología. Entonces, hoy en día un servicio de perinatología, y en Medellín los tenemos de demasiada alta calidad, la atención de un gemelar, el cuidado de un gemelar, de una prematurez tiene unas sobrevidas mucho más altas que lo que tenía hace 20 años o 25 años. Es mucho más alta la probabilidad de que una materna, después de la semana 28, semana 30, con un embarazo gemelar, con complicaciones o con partos prematuros, haya unos resultados neonatales mucho más exitosos que los que se tenían hace 10, 15 o 20 años. Partiendo de eso, él hace una reflexión, o en este estudio hace una reflexión que se repite, como esto fue el 2007, en el 2014 hay una editorial del Human Reproduction muy interesante con respecto a por qué estamos obligados, las pacientes de medicina reproductiva, porque están obligadas a impedir que se les dé un gemelar y porque los que trabajamos en medicina reproductiva estamos evitando a toda costa que se dé un gemelar. Entonces, lo que habría que valorar es el costo económico de la atención de un parto gemelar contra el costo económico de 2 partos en 2 momentos diferentes. Y pongo ese ejemplo de la paciente en edad extrema reproductiva. Yo le hice un in vitro a una paciente a los 40 años, le hice una transferencia de un solo embrión, esa paciente dio a feliz término, dio un bebé nacido a término sin ninguna complicación. Esa paciente a los 43 años, 44 años va a llegar a su segundo embarazo. Eso no me obliga a que a todas las de 40 tengo que embarazar de gemelos, pero ¿por qué criticar al 100% de que una paciente de 40 años, de 41 años, teniendo su embarazo gemelar, tenga ya solucionado su proceso, digamos, de construcción de una familia y no tenga
a nivel costos, 2 partos en 2 momentos distintos que pueden implicar, digamos, una opción de complicaciones distintas. Esto a manera, pues, más de que de conclusión, de reflexión. Una cosa importante, y es verdad, la ineficiencia de una técnica en lo biológico clínico no debe ser compensada con el aumento de los riesgos maternos y perinatales, que representan una gestación de alto orden. ¿Esto por qué? La técnica de medicina reproductiva ha sido por épocas ineficiente, mientras que se hacían unas curvas de aprendizaje y unas curvas de implementaciones tecnológicas. Entonces, yo llevo 27 años haciendo medicina reproductiva, hice un fellow de medicina reproductiva y una maestría en España, pero cuando yo la hice, era muy normal poner 4 y 5 embriones, porque la opción de gestación era de un 10, 12, 15%. Entonces, al poner esos embriones, lógicamente había multigestaciones y gestaciones de alto orden. ¿Y qué se hacía en esa época? Se hacían reducciones embrionarias. Hoy en día una reducción embrionaria, hay centros en Estados Unidos que siguen transfiriendo 3, 4, 5 embriones y hacen reducciones embrionarias semana 8, semana 10, pero hoy en día en los centros como los nuestros no está dentro del esquema plantear un aborto selectivo o una reducción embrionaria. Entonces, esto es verdad, no podemos seguir supliendo la ineficiencia de una técnica, aumentando el número de embriones para lograr un resultado final. Y hoy en día eso afortunadamente ha variado mucho. Pero aquí traigo como punto final este artículo. Este artículo es muy interesante. Norbert Gleicher y Raúl Orvieto. Norbert Gleicher, esto es del 2022, es reciente, pero desde el 2017 con Elia Dashi, que es una autoridad referente mundial, empezaron a hacer una reflexión de lo que se llama en medicina lo hands-on, o sea, las intervenciones clínicas que se aplican de una vez sin tener una evidencia o un sustento epidemiológico o estadístico. Y él hace esta reflexión en el 2022, recientemente, sobre transferir más de un embrión simultáneamente es justificable en la mayoría de los pacientes, y hace la siguiente reflexión. Cuando se introduce como add-on, porque no había una evidencia que sustentara la transferencia de un solo embrión, fue en 1999. En 1998, Templeton y Morris sacan un artículo con evidencia estadística o con base estadística que hasta el momento demostraron que transferir 2 embriones a las pacientes, estábamos en una época en la que transferían 3, 4 y 5 embriones, transferir más de 2 embriones no aumentaba las tasas de gestación. Lo único que hacía era aumentar las tasas de multigestación. Y presentaron un estudio prospectivo en el cual transfiriendo 2 embriones daban las mismas tasas de gestación, lógicamente sin trigelar o bajando el trigelar a una mínima probabilidad, sin embarazos de alto orden, cuádruples o quíntuples, y segundo, sin sacrificar las tasas de gestación. Eso lo hicieron Templeton y Morris en el 98 y casi que inmediatamente fue de aplicación mundial. Esa evidencia puso los centros y lo obligó a los centros a establecer inmediatamente la transferencia de 2 embriones y abandonar, en diferentes velocidades, pero unos más rápidos que otros, abandonar la transferencia de 3, 4 y 5 embriones, excepto en poblaciones muy específicas, porque se hacía casi que rutinariamente la transferencia de un tercer y un cuarto embrión. Eso fue el impacto del estudio juicioso y presentado por Templeton y Morris en el 98. Pero al año siguiente, este autor dice lo siguiente: entonces no nos quedemos contentos solo con rebajar cuádruples y triples, vamos a rebajar también gemelares, porque los gemelares tienen un impacto a nivel materno-fetal importante en cuanto a complicaciones. Entonces introduce el single embryo transfer y inmediatamente se implementa a nivel mundial en muchos centros y en muchos países, casi que se obliga a la transferencia de un solo embrión. Y ellos llaman la atención sobre que posiblemente en los últimos 20 años este add-on, esta intervención clínica aplicada a la práctica clínica sin un sustento epidemiológico, simplemente basado en el nivel de evidencia más bajo que hay, que ustedes que son la generación de la medicina basada en la evidencia saben que la opinión de un experto, si uno se considera experto porque lleva muchos años, por lo que sea, por el recorrido que lleven esto, la opinión de un experto está en un papel, en el último escalón
de las opciones de peso de evidencia. Pero, sin embargo, las opiniones de los expertos siguen teniendo espacio para introducir estos add-on en medicina reproductiva. Yo les voy a, y en todas las áreas, seguramente pasa en perinatología, un grupo, un autor referente en perinatología, un grupo de perinatología a nivel local, a nivel internacional, lanza una hipótesis y de una vez hace la intervención sin tener base, evidencia epidemiológica o sustento epidemiológico, y se replica rápidamente. Sí, se replica casi que por efecto mariposa, se replica en otras intervenciones clínicas. Y lo podemos ver inclusive dentro de un grupo y dentro de una ciudad. Aquí un grupo líder, usted, la Universidad de Antioquia, líder en oncología, líder en perinatología, establece un protocolo que no esté sustentado, pero lo hace la de Antioquia, que es el grupo líder, y los grupos anexos, los grupos que están, que son de influencia de ese grupo líder, empiezan a introducir esta técnica. En medicina reproductiva, por ejemplo, está el scratch endometrial. Fue una técnica que se definió al principio del siglo, del 2010, 2005, 2007, perdón. Se introduce el scratch endometrial, que es una biopsia de endometrio para aumentar la implantación, y ahí mismo se difundió mundialmente, y muchos centros empezamos a implementar el scratch endometrial sin tener un sustento epidemiológico. Y lo mismo en otras intervenciones, como el uso de la hormona del crecimiento para mejorar la calidad ovocitaria. O sea, esos son los add-on en medicina reproductiva, pero los hay en todas las ciencias, en economía, en muchas ciencias los hay. Entonces ellos dicen que al single embryo transfer, le pasó eso. Un grupo inmediatamente a un trabajo serio, en el cual nos demuestran que no hay necesidad de transferir 3 o 4 embriones, que solo transfiera 2, porque transferir 2 no baja las tasas de gestación, y sí baja y disminuye las complicaciones por multigestación. Un grupo al año siguiente dice, no, venga, transfiramos un solo embrión sin tener un sustento epidemiológico. ¿Y qué pasa? Dicen ellos, Gleicher y Raúl Orvieto, dicen, y ha sido de los impactos más negativos a nivel de los resultados de medicina reproductiva, porque disminuyó hasta en 1/3 la tasa de nacidos vivos en ciertas poblaciones. Porque no es lo mismo transferir un embrión en una paciente de 35 años, en una paciente joven, con un factor tubárico, con un factor masculino normal, a transferir un embrión en una mujer de 40 años. Y hay esa política del single embryo transfer, de transferir un solo embrión, cuando se implementó en ciertos países y en ciertos grupos, se generalizó a todas las pacientes, hagámosle transferencia de un solo embrión para evitar gemelar. Entonces hubo una disminución marcada en los resultados. Y ellos dicen, basado, por ejemplo, en esto que estoy poniendo aquí, negar la sensación, lo que decía ahora, negar la sensación de éxito que representa el logro de una gestación gemelar para ciertas parejas en circunstancias de pronóstico limitado, no es sensato. Esas pacientes se ponen felices, sueñan con su embarazo gemelar porque saben que la opción de embarazarse en 3, 4, 5 años después va a ser muy baja, ¿sí? Y tampoco lo es desconocer que en múltiples ocasiones el médico tratante lo ve de la misma manera. Yo ya les había dicho esto. Como había concluido también antes, que los grupos de perinatología hoy en día tienen una capacidad mucho mayor de asumir esos riesgos que puede generar a nivel de obstétrico y a nivel neonatal la atención de un embarazo gemelar. Y una cosa muy importante que llaman estos autores en este artículo, es que cuando se establece una técnica absoluta, solo vamos a transferir un embrión. Ahora les decía, no hay verdades absolutas. Me acuerdo de una frase que no hay verdades absolutas. La única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Y eso es absolutamente cierto. Es como una paradoja, pero es verdad. Verdades absolutas no hay. Entonces, en ese sentido, transferir un solo embrión a todas las pacientes va, además de disminuir resultados, no podemos negarle a la paciente que tenga su libre elección. Yo a la paciente le digo, transferir 2 embriones, aumento estas tasas de gestación, tengo estos riesgos, y la paciente puede decirme, doctor, yo prefiero un solo embrión, o no, venga, yo asumo
ciertos riesgos, yo quiero transferirme 2 embriones en cierta población. Hay poblaciones a las cuales nosotros tenemos que tener un peso más fuerte para decirle, no, usted se me va a transferir un solo embrión. Una paciente que tuvo 2 ectópicos, tiene 32 años, yo le voy a poner un blastocisto, a esa paciente no le pongo 2 blastocistos, le pongo un blastocisto y aunque yo le plantee en una balanza el beneficio de poner 2 embriones versus uno en resultados, yo la voy a convencer y la voy a intentar convencer de que a esa paciente hay que transferirle un blastocisto. Pero eso sí es cierto para esa paciente de 32, 35, no es cierto para una paciente de 40, 41 años. ¿Sí? Finalmente, la disminución de la eficacia de la técnica por ciclo al transferir un solo embrión debe ser acompañada por la implementación de programas que desde lo económico permitan aumentar el número de transferencias a nuestros pacientes. A ver, voy a volver a leer esto porque quiero dejar en claro lo siguiente. ¿Qué evolución deberíamos hacer los centros de reproducción en el momento que estas técnicas se puedan abrir de una manera más amplia a la gente que necesita las técnicas? Y es que yo a esta paciente pudiera decirle, su ciclo de in vitro va a incluir 3 transferencias. Si yo a esa paciente con unos costos le puedo definir que ese ciclo de in vitro le va a representar 3 transferencias, yo podía transferir ya un solo embrión en cada transferencia, cada mes, cada 2 meses. Pero eso hasta el momento no es cierto. Entonces, lo único que podría permitir que el single embryo transfer suplantara absolutamente a la transferencia de 2 embriones sería que la paciente que se le transfiere un embrión pudiera beneficiarse de varias transferencias con un solo ciclo. Yo espero que, siendo un tema muy específico de medicina reproductiva, el transferir 1 versus 2 embriones, pues haya sido información para ustedes, para quienes han estado en nuestra rotación en nuestro centro, pues les queda seguramente la información les va a llegar con mayor claridad. Los estudiantes de medicina, pues ahora los muchachos así estén en 10º semestre, 8º, 10º semestre, estén empezando, pues ya están muy informados y dateados y yo creo que tampoco es oculta esta información. Y para los profesores, sobre todo los obstetras y perinatólogos, están, si alguno de ellos vio esta conferencia, pues de pronto la reflexión que hice sobre la gestación gemelar hoy en día, la importancia que llevarla al 0% es imposible, que en los centros de medicina reproductiva estamos concientizándonos de que tenemos que disminuir esa tasa de gestación, pero que sin embargo todavía un embarazo gemelar puede ser tomado en ciertos escenarios como un éxito terapéutico dentro de la medicina reproductiva. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. De igual manera, pues la reunión quedó grabadita y va a ser montada en el canal de YouTube de ahí del departamento. Bueno, gracias, Johanna, que esté muy Gracias, bien. Doc. Muchas gracias, que Hasta esté muy luego. bien. Hasta luego, Hasta Doc. luego.